Egunon, queridos patitos, estamos con el cine y hace no mucho mencionamos este caso en un conversatorio sobre Jungla de Cristal 3, como es el hecho de recordar aquella huelga de guionistas en Hollywood de 2008. Porque en este año 2023 tenemos que el sindicato de guionistas de Hollywood convoca una huelga indefinida. El WGA reclama aproximadamente 600 millones de dólares en aumentos salariales y otros beneficios, como los residuals, las compensaciones que recibe un integrante del equipo cada vez que su producto vuelve a emitirse en televisión. Un elemento que, por ejemplo, lo tenemos con el escritor del guión de Titanic, que todos los años, estamos en 2023, han pasado 26 años desde el estreno de aquella película que yo pude ver en estreno en un cine de Algorta. Ahora hay una Caixa, antes hubo Caja Navarra, pero como Caja Navarra fue vendida de manera rastrera para la Caixa, CaixaBank, pues ciertamente cambió de manos de ser una Caja Navarra a ser CaixaBank. Pero ahí, en esa zona céntrica, al lado del mercado, el entorno de Urgul, había un cine que precisamente cerró en ese año 1998. Poquito después de que yo pudiera ver Titanic en aquel cine. Pues esta película le reporta beneficios a su guionista de $1 millón al año. Por tanto, ciertamente este tema puede ser importante. Pero un poco tenemos ahí la distribución del asunto, porque no es lo mismo Titanic que eh, Gitanic, por decirlo de alguna manera. Las películas grandes tal vez puedan dar un dinero suficiente para los derechos de autor, pero eso es un pequeño porcentaje de las películas que se ruedan en Hollywood. Y digamos que los Oscars precisamente son un baremo en donde de un tipo a esta parte parece que no tienen empacho en premiar películas que no ha visto ni tu abuela. Algo que ciertamente ya desde hace muchísimo tiempo que tienen los Goya en honor, absolutamente. Películas que ni fu ni fa, ni has visto, ni te suenan, ni que han visto Cuatro Gatos, son las que se llevan un montón de premios en los Goya. Por lo tanto, a quien le puede interesar ver la ceremonia de los Goya, sobre todo cuando es tan claramente partidista y tan politizada como suele suceder en los últimos años, pero también hace 20 años con la gala aquella del 2003 del no a la guerra, cosa que ha generado disfunciones porque ya ves a los Goya como algo partidista y de un sector en concreto. Por lo tanto, a pesar de que se emita en televisión española en prime time, pues ese sábado haces la Kuski y aunque te guste ver televisión española, ves otra cosa. En los Oscars pasa algo parecido, pero es muy limitado, pero también pasa el hecho de premiar películas que no ha visto ni tu madre. Y por lo tanto, ciertamente, el dinero es parte importante. Es parte importante para recargar el dinero de las majors para poder seguir haciendo películas. Por ejemplo, se dice que el dinero que tuvo de beneficio Avatar ha permitido que James Cameron durante todos estos años, porque han pasado muchos años, de 2008 a 2022, 14, para hacer Avatar 2. Y con el dinero que ha recaudado Avatar 2, se podrá poner la Avatar 3, 4, 5, tal vez la 6, la 7, vete a saber. Por lo tanto, ciertamente es el beneficio de la película la que permite continuar con las diversas películas que se quieran hacer después. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un primer asunto a valorarlo y que evidentemente dentro de la producción hay muchas facciones, muchos elementos que participan del hecho creativo y que quieren aumentar su salario, aumentar su prestancia, aumentar su caché, y esto a veces genera elementos disfuncionales. Depende de cómo lo veas. Por ejemplo, tenemos a una Alfred Hitchcock que cogía novelitas, novelutas ahí en el
ámbito de los aeropuertos, de los que cogía, dice, bueno, voy a coger novelas muy pobres, porque así sé seguro que mi adaptación será mejor que la novela. eh, Cogía el título, tal vez, algún personaje, hacía lo que quería y adaptaciones realmente no eran. Eran películas de Hitchcock que eran maravillosas, espectaculares, pero eso también lleva a que murió sin tener un Oscar. No le dieron un Oscar a Alfred Hitchcock y tampoco recibió otros premios. Sí, el Cinemaldi, el premio de Donosti, creo que sí recibió Alfred Hitchcock. Por tanto, mini punto para Donosti y un cerote para Hollywood. Y tal vez por eso el estreno mundial y universal de Star Wars, ¿no? El episodio 4, fue en el Cinemaldi de San Sebastián. Ay, los Stormtroopers ahí por la concha. Ay, qué majos. Bueno, ciertamente, el asunto es que depende de las circunstancias. Podemos encontrarnos con situaciones, por ejemplo, la que vivió Alec Baldwin. Si hubiera sido otro actor menos conocido, esa situación en la que alguien que tiene que utilizar un revólver en una película del oeste, un western, y no está la cosa bien montada, como por ejemplo le pasó al Cuervo, con Brandon Lee, en donde el fuego cruzado de pistolas de fogueo, pero una estaba cargada, hizo que le mataran en el set de rodaje. Y acabó siendo terminada aquella película de aquella manera, con las sombras, el juego de sombras, como por ejemplo también pasó con Oliver Reed en Gladiator, en el año 2000. Por tanto, las vicisitudes y las circunstancias son siempre prolijas e interesantes. Y ciertamente, fue, aunque mataron a una persona, con el caso de Alec Baldwin, fue en teoría, en parte bueno, en tanto en cuanto le pasó a una estrella como Alec Baldwin y puso en el foco, una vez más, pero ya definitivamente esperemos, que hay que tener mayores medidas de seguridad y por lo tanto ayudó con el luctuoso suceso a tratar de cambiar las cosas. Si hubiera sido un actor de quinta, seguramente no habría sido noticia más que en el condado en donde sucedieron los hechos luctuosos. Por lo tanto, ciertamente hay que verlo un poco en perspectiva todo. Evidentemente, los guionistas son lo más importante, en teoría, pero de un tiempo a esta parte hemos visto que el fuego de artificio, el, eh, vamos a verlo con un ejemplo. El hecho de que en los envoltorios del caramelo, a veces la gente acabe quedándose con el envoltorio y tirando el caramelo cuando debería ser al revés. El caramelo es lo importante y el envoltorio es simplemente para guardar la parte importante. El corazón de una película debería ser la historia que quiere transmitir y no el elemento visual que transmutó en la época de salir a los exteriores, porque anteriormente se rodaba fundamentalmente en interiores, en plató, en escenarios creados ad hoc para la película, pero cuando se empezó a rodar en exteriores, y de esto pues podemos poner películas de ejemplo como un tipo genial, Local Hero, 1983. Por supuesto, la venta espectacular de Nueva Zelanda por parte de Peter Jackson, en El Señor de los Anillos, y muchas otras que ponen el espectacular paisaje de fondo en rodajes que son complicados y complejos, pero ciertamente son otras formas de rodar. Y por supuesto, hay películas que, más allá de estar, tienen ausencia completa de argumento, ausencia completa de guión, pero te cuentan a través de la emocionalidad, a través de los personajes, a través de las vicisitudes, de las historias, de los sucedidos, te transmiten estas historias pequeñitas, con píldoras, de la vida diaria y de circunstancias, pero que lamentablemente no tienen un guión estructurado detrás. A veces no se nota y otras sí. Y por eso tal vez los guionistas llevan las manos a la cabeza y pasó lo que pasó, por ejemplo, con la huelga de guionistas de 2008, donde, por ejemplo, hubo películas afectadas, como citamos en el conversatorio de Jungla y Cristal 3, yo cité el caso de Quantum of Solace, donde Daniel Craig, voluntarioso, donde no los haya, pues ciertamente dijo, bueno, ¿y si me meto yo a ayudaros con el guión?
gran idea, ¿eh? La película quedó chachipiruli. Y en otras donde no se nota, como por ejemplo el reboot de Star Trek, que se estrenó precisamente en ese año 2009, justamente un año después de formalmente lo de la huelga de guionistas, que fue en 2008. O por lo menos yo no lo noto. Quizás sea mi amor Trekkie, ¿no? Live Long and Prosper. Pues ciertamente, por lo menos para mí, esa película JJ Abrams no me chirría por el tema del guión, pero hay otras muchas que sí chirriaron, y ahí tenemos el legado respecto a la huelga de 2008 y la afectación que pueda tener en este ámbito, en esta huelga de 2023 y lo que pueda durar. Porque ciertamente el sindicato de guionistas de Estados Unidos, el WGA, y la Alianza de Productores de Cine y Televisión, AMPTP, no han llegado a un acuerdo tras varios días de negociaciones en el mes de mayo, comienzos del mes de mayo, por lo que los guionistas de Hollywood comenzarán a partir de este martes, ese martes día 3 de mayo, comienzos de mayo, una huelga que podría paralizar la industria. Aunque nuestro comité de negociación inició este proceso con la intención de llegar a un acuerdo justo, las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis existencial a la que se enfrentan los escritores, ha publicado en su cuenta de Twitter el WGA tras el anuncio. El sindicato también ha adelantado que los piquetes comenzarán el martes durante la tarde y ha hecho un llamamiento a la unión a sus integrantes. El VGA reclama aproximadamente 600 millones de dólares en aumentos salariales y otros beneficios de los residuals, las compensaciones que recibe un integrante del equipo cada vez que su producto vuelve a emitirse en televisión y que, según el sindicato, se han visto mermadas por las plataformas de streaming. La última huelga de guionistas atravesó la industria, se produjo a partir de 2007-2008 y tuvo duración de más de un mes, lo que supuso una pérdida de 2.100 millones de dólares y el despido de 37.000 profesionales. Ahí tenemos ciertamente la memoria. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Vamos a contar en euskera. Hollywoodeko gidoilarien greba gagabea hasi dute. Besteak beste, soldata igoera eskatu dituzten greba deitzaileek $600 milioi dirutan eta produktu jakin bat telebistan berriro emategatik jaso ohi dituzten ordainak ere reklamatu dituzte. Estatu batutako gidoilarien sindikatuak eta sinema eta telebistako ekoizleen aliantzak ez dute akordiorik erdietzi hainbat egun negoziatzen eman ostean. Ondorioz, gaur bertan greba mugagabean abiatu dute Hollywoodeko gidoilariek industria geldiarazi dezake horrek adostasun bila hasi genuen prozesua, baina uzala izan da. Jaso dugun erantzuna esan du Twitter bidez sindikatuak. Halaber, aurreratu du gaur arratsaldean piketeak egongo direla eta batasun ideia egin die gidoilari guztiei. Besteak beste, soldata igoerak eskatu dituzte greba deitzaileek $600 milioi dirutan eta produktu jakin bat telebistan berriro emateagatik jaso ohi dituzten ordainak ere erreklamatu dituzte. 2007an egin zuten gidoilariek azken greba hilabete iraun zuten eta $2.100 milioi galerak eragin zituzten, bai eta 37.000 langile kaleratzea ere. Ciertamente, el asunto es largo y prolijo, en donde la consecuencia seguramente se verá en productos de no de ahora, porque la consecuencia inmediata tiene que ver con productos que se estén elaborando ahora en fase de guión. Por tanto, las fases de guión, preproducción, producción y postproducción, sobre todo en este tiempo en donde es muy necesaria la postproducción con el tema del CGI, unas cosas que antes costaban mucho menos tiempo,
hacer una película, pues ahora el coste es bastante más largo, más amplio, porque incluso en películas que dirías, esto no lleva CGI, pues incluso en esas también hay un poquito de CGI metido e incrustado. Por lo tanto, ciertamente, las películas que están terminándose, que ya han sido grabadas, que están en postproducción, pues esas no se van a ver afectadas por la huelga de guionistas. Pero ciertamente sí, aquellas que están empezando su producción, evidentemente. Las que evidentemente hay que hacer una revisión, otra revisión. Decíamos en el caso de Jungla de Cristal 3 que hubo hasta 4 reescrituras del guión con diversas tramas, como decía el querido amigo y doctor Mariano López Miguel, pues ciertamente en estas cosas hay continuos cambios de las tramas, de los personajes, en función de muchas circunstancias que pueden estar encima de la mesa respecto a necesidades. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el señor que hace de Kang, el conquistador? ¿Mm? ¿Se ha metido en problemas? ¿Van a hacer algo parecido como hicieron con el señor de la película de Russell? No, me estoy cambiando de cosa. No era Russell, sino Scott. El señor Scott, hermano mayor. Ridley Scott. Que en todo el dinero del mundo, aquella película, quitó a cierto actor que ahora deberían de restituirle el honor y no es Johnny Depp. Es otro al que le llevaron a el centro Newmeyer a hacer cosas de teatro. ¿Qué actor es? Adivinen en los comentarios. Pues ciertamente este actor le quitaron, después de haber hecho la película, haberla rodado y volvieron a rodarla con Christopher Plummer. Todos los planos. Y por lo tanto, ciertamente, ahí hubo un cambio de situación sobrevenido por algo que luego no ha sido probado en los tribunales. Por lo tanto, ciertamente estas cosas afectan. O lo de Ezra Miller, o bueno, lo de Amber Heard y Johnny Depp, que he citado más o menos, o muertes como la de el caso de Brandon Lee. Por lo tanto, ciertamente estas vicisitudes suceden en un mundo cambiante como es el cine y por lo tanto, en una producción tan larga, el tema del guión puede ser importante o puede no serlo, pero luego atente a las consecuencias como pasó con la huelga de 2007-2008. Por lo tanto, ciertamente, ¿afecta a los productos que estamos viendo en 2023 y tal vez a los que vengan en 2024? No, pero a los que vengan en 2025 seguramente. Por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos una dificultad respecto al material, ya sea en cine, televisión, streaming, todo lo que tenga que ver con Hollywood estará afectado. ¿Servirá para que los productos que no son de Hollywood se pongan en el frontispicio, en el frontal, en el lineal de consumo y se pongan más en valor? Ya veremos, porque hay productos polacos, sudafricanos, nigerianos, indios, hasta españoles, que puedan tener un cierto emolumento de calidad. Por tanto, ciertamente hay una solución fácil, pero la gente consume Hollywood. La gente consume estos productos venidos de la meca del cine de Estados Unidos y por lo tanto ciertamente seguirán teniendo su penetración y la gente esperará. Pero cuando le lleguen los productos un poquito averiados, si la huelga dura mucho, mucho más de este mes de mayo y junio, tal vez julio, bueno, depende de cuánto dure, pues veremos. Igual hay gente que se mete a guionista de Strangis, el que lleva los caterings, el que ilumina a alguno de los actores. Soluciones como Pepe Gotera y Otilio, grandes constructores de obras públicas. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, a juro bat. Betty Gilpian.